Tiene la palabra el asambleísta ponente, asambleísta Byron Valle. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy fraterno a las señoritas, señoras y señores asambleístas de este pleno. Quiero primero empezar, antes de explicar el contenido de este proyecto de ley, hacer el reconocimiento a los compañeros y compañeras, miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, por el tratamiento que se le ha dado a este proyecto y sobre todo por el nivel de madurez, ¿no?, con que se ha tratado un proyecto de ley que se ha considerado muy útil y oportuno, que tiene como propósito beneficiar a todos los ciudadanos y ciudadanas que a futuro quieran ingresar a la carrera pública. Recordemos que hace pocos días, en este pleno, aprobamos por unanimidad la Ley de Optimización y Eficiencia, Trámites Administrativos, que principalmente se enmarca en el mandato establecido en el artículo 227 de la Constitución de la República, que manifiesta, abro comillas, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. El proyecto que hoy presentamos está en concordancia con estos principios. Como legisladores estamos empeñados en la construcción de un Estado eficaz, eficiente, coordinado y al servicio del pueblo ecuatoriano. Es importante mencionar que la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social resolvió aprobar la unificación de dos proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, presentados por la asambleísta Norma Vallejo Jaramillo y el asambleísta Byron Valle Pinargote, respectivamente, por tratarse de la misma materia. En relación a las comparecencias, cabe destacar que más allá de la participación activa de los miembros de esta comisión, pudimos recibir en comisión a representantes del Frente Unitario de Trabajadores, representantes de la Asociación de Trabajadores Administrativos con nombramiento permanente del Ministerio de Salud Pública, representantes de la Confederación Sindical del Ecuador y, por supuesto, también asambleístas por un día. Estas comparecencias, en su mayoría, destacaron que la consulta popular que aprobó el pueblo ecuatoriano en febrero de 2017 decía que no podrán ser candidatos aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan recursos, valores y especies en paraísos fiscales. Este mandato del pueblo se constituyó en un elemento vital para combatir la corrupción, pero en una inadecuada interpretación de lo que el pueblo resolvió, hemos caído en el absurdo de exigirle a los ciudadanos que ingresan al servicio público declaren ante notario que no tienen recursos en los paraísos fiscales. Ese no fue el espíritu de la consulta popular. Recordemos que en febrero de 2018 entró en vigencia por disposición que obligaba a todos los funcionarios públicos a presentar dicha declaración. Esto ocasionó un gasto innecesario de aproximadamente 10 millones de dólares por concepto de las declaraciones que tuvimos que hacer aproximadamente 500.000 servidores públicos que tiene el Estado ecuatoriano, devolviendo a los notarios públicos del país un ingreso a costa del perjuicio de este segmento laboral de la población, sin mencionar la engorrosa tramitología, el tiempo invertido y los inconvenientes que genera el archivo físico de miles de declaraciones juramentadas. Quiero además traer a memoria, ¿no?, que a inicio de 2016, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas. Esta ley generó un amplio debate en torno a la pertinencia jurídica si la declaración jurada de bienes debía presentarse obligatoriamente ante notario público o directamente ante la Contraloría General del Estado, pasando a ser de una escritura pública a un documento público.
Entre los principales argumentos para que la declaración juramentada de bienes, con las especificaciones de no incurrir en causales que impidan el acceso como servidor público, pudiera hacerse ante la Contraloría y no ante notario público, se determinaron los siguientes argumentos. Que el artículo 231 de la Constitución de la República del Ecuador, al exigir una declaración patrimonial jurada a los servidores públicos, no requiere que tal declaración se haga mediante escritura pública, a diferencia de lo que preveía la ley anterior. En la ley vigente no consta la exigencia de que sea otorgada mediante escritura pública, que es una solemnidad que debe ser eliminada sin transgredir el precepto constitucional y legal del país. Otro argumento, al elevar a escritura pública la declaración jurada, no garantiza la veracidad del contenido de la misma, puesto que el notario público da fe únicamente del hecho de haberse otorgado ante él y de las calidades en las que comparecen los otorgantes, y el juramento va implícito en el documento, se suscribe el servidor público declarante. El Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 205, establece que documento público es, entre comillas, el autorizado con las solemnidades legales, si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente, firmados electrónicamente. Cierro comillas. Respetando el mandato del pueblo ecuatoriano de la consulta popular del 19 de febrero de 2017, donde se preguntó: ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? El 55% de los votantes respondieron que sí, y en concordancia con la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular expedida por esta Asamblea, se reforma la LOCEP, incluyendo el literal G4 al artículo 5. Ordena a cada persona que ingresa al servicio público declarar ante notario público de no encontrarse incurso en las provisiones constantes en la referida ley. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores concluye en que se mantenga la obligatoriedad de presentar la declaración juramentada de no tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, ya no ante notario público, sino que ante la Contraloría General del Estado, que en el actual formulario de la declaración jurada de bienes, por lo que se aprueba por unanimidad el informe para primer debate, donde establece la siguiente reforma a la LOCEP. Artículo 1. Sustituir el literal G4 del artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público por uno que diga: G4. Declaración jurada de no encontrarse incurso en la prohibición constante en la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017. Disposición transitoria única. En el plazo de 30 días, contados a partir de la vigencia de esta ley, la Contraloría General del Estado, en el ámbito de su competencia, emitirá las regulaciones necesarias y realizará los cambios indispensables en los formularios de declaración patrimonial jurada a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en esta ley. Disposición final: la presente ley orgánica reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. Ratifico que la Contraloría General del Estado no tiene impedimento constitucional ni legal para que los ciudadanos que ingresan al servicio público puedan presentar las declaraciones juramentadas. En consecuencia de ello, debería armonizarse mediante esta reforma que haga de la misma manera. Con esto estaríamos ahorrándoles costos económicos y de tramitología a los ciudadanos y ciudadanas que ingresan al servicio público. Es decir, con esta reforma eliminamos un trámite más a los ciudadanos. Es necesario
destacar que la responsabilidad absoluta de la Contraloría General del Estado en cuanto a la verificación de las declaraciones juradas ya está atribuida legalmente para hacerlo, y de encontrar presuntas irregularidades derivará a la Fiscalía, quien sería el organismo penal encargado de acusar si alguien ha cometido perjurio y sea sancionado por la justicia. Por lo tanto, figura del notario público no es indispensable en este tipo de declaraciones juradas, en virtud que nuestra legislación muy inteligenciada permite realizarlo ante la Contraloría General del Estado. La legislación en el Ecuador debe estar orientada a crear condiciones eficaces, eficientes a favor de la ciudadanía, aplicando los principios como el de celeridad, ahorro, aprovechando las herramientas tecnológicas existentes para que las personas que ingresen al servicio público lo hagan sin retardos y sin gastos innecesarios. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Le agradezco, señora presidenta.